El aire de Mazatlán olía a sal y carne asada cuando llegué aquella tarde. El sol caía lento sobre la arena, pintando de cobre los ventanales de mi nueva casa. O eso creí. Bajé del viejo sedán blanco con las manos temblando un poco, no por la edad, sino por la emoción. Había pasado 40 años levantando muros, techos y sueños para otros. Por fin, a mis 68, tenía el mío, una casita frente al mar, sencilla, con un porche de madera y una hamaca que ya imaginaba colgando al lado del ventanal. Pero al intentar meter la llave, no giró. La cerradura era nueva. Me quedé quieto. Escuché risas adentro, una bocina tocando banda, el chisporroteo de una parrilla. Una voz familiar, la de mi hijo, gritó: «Apúrense con la carne que se va a enfriar». Toqué la puerta, todavía incrédulo. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos acercarse, y entonces la voz de una mujer, la madre de mi nuera, creo, sonó seca. «¿Quién toca?» «Soy yo», respondí. «El dueño de la casa». Silencio. Luego, risas. La puerta se abrió apenas una rendija. Apareció mi nuera, con un delantal nuevo y cara de sorpresa incómoda. «Ay, don Ernesto, no sabíamos que vendría tan pronto». «¿Tan pronto?», dije. «Compré esta casa hace un mes». En ese momento, mi hijo salió desde la cocina, con una cerveza en la mano. Traía camisa hawaiana, lentes oscuros y la misma sonrisa de niño cuando hacía algo que sabía que me molestaría. «Papá, calma», dijo, dándome un abrazo falso. «Estás cansado. Mira». Nos adelantamos para limpiar un poco. Detrás de él, 3 personas más, los padres y la hermana de mi nuera, miraban desde la sala, cómodos como en casa. Platos servidos, risas, ventilador encendido. Era una escena que no pertenecía a mí. «Hicieron buen trabajo», dije al fin, mirando alrededor. «Hasta cambiaron la chapa». «Ah, eso», rió mi hijo. «Es que la otra estaba vieja, papá. No te preocupes. Luego te paso copia de la nueva llave». «Luego», repitió mi mente. Una palabra que ya no creía. Asentí despacio. No quise discutir. «Está bien, hijo. No te preocupes». Tomé mi maleta del carro y caminé hacia la playa. Desde la orilla vi mi casa, mi sueño, iluminada por luces ajenas. Saqué del bolsillo un llavero con la llave vieja y lo miré un largo rato. Era pequeña, oxidada, pero aún cortaba el aire con su forma única. La guardé de nuevo. A lo lejos, las risas siguieron. Mi hijo no notó mi silencio, pero sí el modo en que observé las ventanas, los marcos, la estructura. Yo había levantado cada pared con mis manos y sabía que cada ladrillo tenía su punto débil. Me senté en la arena, con el mar lamiendo mis botas. El cielo empezaba a oscurecer y con él, mis pensamientos. No sentí rabia, solo una calma extraña. La calma de quien ya entendió que no necesita gritar para recuperar lo que es suyo. Cuando la primera estrella apareció, saqué una pequeña caja metálica del maletero y la puse junto a mí. La abrí un poco, solo para asegurarme de que seguía ahí. Papeles doblados, copias, firmas, sellos. La cerré con un clic suave. Murmuré, casi en voz baja: «Tranquila, Julia, no van a quitarnos nada». El viento del mar sopló como una respuesta. Y yo supe, en ese momento, que mi silencio no era rendición, era preparación. A la mañana siguiente, el sol entraba por el parabrisas del coche, y el olor a sal se mezclaba con el de café instantáneo. Dormí mal, pero no era la primera vez que pasaba la noche en un auto. Había dormido en peores lugares cuando trabajaba en la construcción de carreteras, allá por Sonora. Uno aprende que el cuerpo se acostumbra a todo, menos al desprecio. Cerca de las 10, vi salir a mi hijo con una gorra y el pecho inflado, como si el mundo le perteneciera. Me acerqué despacio. «Buenos días, hijo». «Ah, papá», dijo sorprendido. «Pensé que te habías ido». «¿Irme? Si esta es mi casa», respondí tranquilo. Su mirada se endureció. «Mira, papá, estamos pasando unos días acá, ¿sí? Tú puedes quedarte, claro, pero hay reglas». «¿Reglas?» «Sí. Mi esposa y su familia no quieren incomodidades. Tú sabes cómo son los invitados». Asentí, aunque por dentro algo se quebraba lentamente. «Entiendo. Yo me adapto». Esa tarde me pidieron ayuda para preparar la comida. La suegra de mi nuera, una mujer de voz aguda y perfume barato, me señaló sin rodeos.
Don Ernesto, ¿podría usted limpiar la mesa del porche? Claro. Y de paso lave estos platos. Los muchachos están ocupados. Los muchachos eran mi hijo y su cuñado, tomando cerveza y riendo frente a la alberca que yo había pagado. La palabra ayuda se volvió un mandato. Cada plato que fue... Esa frase me hizo soltar la cuchara. Recuperar que inversión, si el único que había pagado era yo, esperé que terminara la comida. Cuando todos se levantaron, la factura de coger los platos salía de sobre la mesa. Un café arreglado con mi nombre. Lo tomé con cuidado. Razón. Compra. Refrigerador Alto. 17.400 en la cocina. Tarjeta de muerte. 1893. Esa era mi tarjeta. La misma de la que cerré la impresora. Guardé el papel en el bolsillo sin que nadie lo notara. Otro más para la caja de terapia. Una prueba pequeña, pero suficiente. Esa noche salí a caminar por la playa. El mar rugía, y cada ola parecía repetir una palabra distinta. Paciencia. Encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. De pronto, oí risas detrás de mí. Mi hijo y su esposa estaban caminando también, tomados de la mano. No me vieron, o fingieron no hacerlo. ¿Y si le decimos que se quede en el cuarto de servicio?, preguntó ella. No exageres, amor, respondió él. Solo quiero que entienda que esta casa ya es nuestra. Él está viejo, ni cuenta se da. Me quedé quieto, el cigarro temblando entre los dedos. Por un momento, sentí ganas de gritar, pero no lo hice. Solo inhalé el humo y miré hacia la luna, que parecía reírse de mi ingenuidad. Al volver al coche, abrí la caja metálica. Dentro, junto a los papeles, guardé el recibo. Y debajo, una llave vieja. Pasé los dedos por los dientes del metal, recordando cómo esa llave había sido el primer símbolo de algo mío. Saqué mi libreta de bolsillo, la misma de siempre, y anoté 3 cosas. Cambiar cerraduras. Ilegal, si la propiedad no se transfiere. Tarjeta Banorte, revisar movimientos. Líquor Ramírez, notaría 14, Mazatlán, llamar mañana. Cerré la libreta. El plan no estaba claro aún, pero el instinto ya se había despertado. Los años me enseñaron que la venganza del sabio no es gritar, es documentar. A la mañana siguiente, temprano, caminé hasta un café en el centro. Pedí un americano sencillo y un pan dulce. Al pagar, la mesera me dijo: «Su tarjeta no pasa, don». Le di otra, la vieja de débito, y esa sí funcionó. Más tarde, al revisar los movimientos en el cajero, vi el golpe final. 42.800 pesos transferidos a una cuenta a nombre de Luis A. García, mi hijo. Sentí un hueco en el pecho, no por el dinero, sino por la certeza. Me habían robado la casa, el respeto, y ahora también mi pensión. Cerré los ojos, respiré hondo. El mar, allá a lo lejos, rugía otra vez. Y recordé la voz de Julia, mi esposa, hace tantos años. Ernesto, si alguna vez te fallan los tuyos, que el mar te enseñe a volver a empezar. Cuando abrí los ojos, ya no quedaba tristeza, solo una serenidad peligrosa, la de quien ha decidido no llorar más, sino actuar. No dormí esa noche. El ruido del mar se mezclaba con el eco de una frase que no podía sacar de la cabeza. Él está viejo, ni cuenta se da. Cada palabra era un clavo nuevo hundiéndose en el corazón. Pero, curiosamente, no dolía, solo pesaba, como el recuerdo de una promesa rota. Cuando el primer rayo de sol tocó el parabrisas, ya estaba de pie. Tomé un baño rápido en una regadera pública, me peiné con la palma mojada y caminé hacia la notaría del centro, donde aún trabajaba el licenciado Ramírez, mi amigo de hace más de 30 años. Habíamos levantado juntos muchas casas en la costa. Él hacía los papeles, yo los cimientos. Al verme sonrió con sorpresa. «Don Ernesto Mendoza», dijo levantándose de su silla.
Pensé que ya se había jubilado en serio. Lo intenté, respondí, pero parece que hasta para descansar hay que defender lo que uno ha construido. Nos sentamos. Le conté todo, sin dramatismo. El hijo, la nuera, las cerraduras, las risas, la carne asada, el recibo del refrigerador. Ramírez no interrumpió ni una sola vez. Solo asintió, anotando en una hoja amarilla. Cuando terminé, suspiró. Viejo amigo, ya veía venir algo así. Tu hijo vino hace 2 semanas preguntando por los papeles de la casa. ¿Qué dijo? Que quería actualizar la titularidad. Le expliqué que la escritura está a nombre de una empresa. Lo miré, confundido por un momento. ¿Empresa? Sonrió con picardía. Claro, Mendoza Construcciones S.A., de C.B. ¿Recuerdas? La fundamos hace 20 años para tus obras. Pensé que estaba disuelta. Nunca se cerró oficialmente. Sigue vigente. Y la casa está inscrita a su nombre. ¿Y quién figura como socio único? Tú, Ernesto. Solo tú. Guardé silencio. Por dentro, algo se encendía. No era ira, era claridad. Esa vieja sociedad anónima, olvidada y polvorienta, era ahora mi escudo. Ramírez continuó. Si alguien intenta registrar la propiedad a su nombre, será rechazado. La empresa no puede transferir bienes sin tu firma. Y legalmente, eso te da margen. Margen para actuar, pero con calma y en silencio, como siempre has hecho las cosas. Le mostré el recibo del refrigerador. Él lo tomó y lo puso dentro de una carpeta azul. Esto también es prueba. Guarda todo. Los movimientos, las transferencias, los mensajes si los tienes. Te lo digo como notario y como amigo. No te precipites. Asentí. Antes de irme, él me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Ernesto, a veces los hijos no heredan la sangre, sino el egoísmo del mundo. Entonces, no les heredaré el silencio. Respondí, sonriendo apenas. Les heredaré una lección. Salí del despacho con paso firme. En el camino, pasé frente a una tienda de llaves y cerraduras. El cartel decía, copias al instante. Entré. El joven detrás del mostrador me saludó sin levantar la vista del celular. ¿Qué va a copiar, don? Una vieja llave, dije, entregándole la que llevaba desde hacía años. Está muy gastada, ¿eh? Las mejores cosas en la vida lo están. Hizo la copia y me la dio en una bolsita de plástico. Le pedí 3 más. Cuando salí, el sol ya caía sobre los techos del malecón. El metal frío de las llaves tintineaba en mi mano, como pequeñas campanas. Fui a un cibercafé y revisé mis movimientos bancarios en pantalla grande. Eran decenas de compras recientes. Televisión, bocinas, colchones, utensilios, cerveza, carne. Todos con mi tarjeta. Imprimí todo, uno por uno, y los guardé en una carpeta marrón. Cada ticket era una historia de abuso, pero también un ladrillo más para mi respuesta. Al salir del local, una pareja joven se detuvo a mi lado. ¿Usted no es el señor que construyó las casas del fraccionamiento Bahía Azul?, preguntó el muchacho. Sí, respondí con una sonrisa cansada. Mi abuelo siempre hablaba de usted. Dijo que sin sus manos, medio Mazatlán no tendría techo. Me despedí con un nudo en la garganta. A veces uno olvida lo que ha sido, hasta que un desconocido lo recuerda. Esa noche regresé a la playa. Las luces de mi casa seguían encendidas. Desde afuera se oían risas y música, pero ya no dolía. Solo observé en silencio, desde la oscuridad. Tomé una de las llaves nuevas y la guardé en el bolsillo izquierdo de mi camisa. Era fría, pesada, tranquilizadora. «Tú tienes las cerraduras», murmuré, mirando hacia las ventanas. «Pero yo tengo las llaves». Encendí una linterna pequeña y me acerqué a la parte trasera de la propiedad. Aún había una entrada lateral, la misma que usábamos cuando estábamos construyendo. La miré con calma. Sabía que detrás de esa puerta, bajo el piso de madera, aún estaba el compartimento donde guardé los primeros planos de la casa. No esa noche. No todavía. La paciencia del viejo vale más que la furia del joven. Mientras el mar rugía a lo lejos, abrí mi libreta y anoté una última frase. El respeto no se pide, se recupera. Después apagué la linterna, cerré los ojos y dejé que el sonido de las olas marcara el compás de lo que estaba por venir. El cielo amaneció gris, con nubes bajas que olían a tormenta.
Era un día perfecto para los cambios. Tomé mi sombrero de palma, la carpeta con los documentos y la llave vieja que había guardado la noche anterior. El mar estaba inquieto, como si presintiera que algo iba a moverse en la costa. A las 8 en punto, el licenciado Ramírez llegó en su coche gris. Bajó con su maletín y una expresión mezcla de calma y firmeza. ¿Listo, viejo amigo?, preguntó. Más que nunca, respondí. Subimos al auto y manejamos juntos hacia la casa. Durante el trayecto, Ramírez repasaba los puntos del acta. Solo hable cuando sea necesario. Yo me encargo del resto. Asentí. No necesitaba decir mucho. A veces el silencio pesa más que 1000 gritos. Al llegar, la escena era casi cómica. Mi hijo y su suegra estaban en la terraza, con bocinas, bebidas y una sombrilla nueva. Parecía un domingo cualquiera, si no fuera porque estaban en M.I. Propiedad. Cuando me vieron acercarme acompañado de un notario, el rostro de ambos cambió. Mi nuera salió detrás, aún en bata. «Papá, ¿qué haces aquí con él?» «Solo vine a visitar mi casa», dije con voz tranquila. El liquín Ramírez habló primero, desplegando los papeles sobre la mesa. «Buenos días. Soy el notario público número 14 de Mazatlán. Venimos a levantar un acta de ocupación no autorizada a solicitud del señor Ernesto Mendoza, representante legal y socio único de la empresa propietaria del inmueble». El silencio fue inmediato. La suegra frunció el ceño. ¿Empresa? ¿Qué empresa? Esta casa es de su hijo». Ramírez no levantó la voz. «No, señora. La casa pertenece a Mendoza Construcciones S.A. de C.B. y los documentos aquí presentes lo acreditan». Mi hijo intentó intervenir. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Nada que no debí hacer hace años», respondí, sin mirarlo directamente. Ramírez siguió llenando el acta, narrando en voz alta los detalles. Se constata la presencia de personas ajenas al titular del inmueble. Se observan signos de modificación reciente en cerraduras y mobiliario. La suegra se exaltó. «Eso no es un delito. Nosotros solo vinimos a pasar unos días. Modificar cerraduras y ocupar propiedad ajena es una violación civil», respondió Ramírez con calma. «Todo se resolverá legalmente». Mientras hablaban, yo observaba la casa por dentro. Cada pared tenía mi sudor, cada viga, mis manos. Y sin embargo, se sentía extraña, contaminada. Vi en la mesa un florero nuevo, caro, con un diseño que no reconocía. «Su gusto», pensé, mirando a mi nuera. Ella evitaba mis ojos. Ramírez terminó de firmar los papeles y me los entregó. «Esto es solo el inicio», susurró. «En 3 días tendremos la orden de lanzamiento». «No hay prisa», dije. «Que disfruten mientras puedan». Al salir, mi hijo me alcanzó en la puerta. «Papá, ¿de verdad vas a hacernos esto?» Me detuve un segundo. «¿Haceros qué, hijo? ¿Defender lo mío?» Él bajó la mirada. «Tú no entiendes. Era una oportunidad para todos». «Lo entiendo muy bien, pero confundiste compartir con apropiarte». No hubo gritos ni insultos, solo un silencio denso, el tipo de silencio que pesa como piedra. Me subí al coche, cerré la puerta y vi por el retrovisor cómo la suegra hablaba gesticulando, furiosa, mientras Ramírez tomaba fotos para el expediente. De regreso al malecón, paramos frente a un taller metálico donde yo guardaba herramientas antiguas. Ramírez me miró curioso. «¿Qué guardas aquí?» «Viejos recuerdos», dije, abriendo con una llave oxidada. Dentro, cubiertas por una lona, estaban las copias originales de los planos de la casa. En uno de ellos había un detalle que nunca mencioné a nadie. Bajo el piso del estudio principal había una pequeña compuerta de mantenimiento, invisible a simple vista. La habíamos sellado con cemento, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Saqué una paleta de hierro y la guardé en el maletero. «¿Qué planeas hacer, Ernesto?», preguntó Ramírez. «Nada fuera de la ley», respondí. «Solo recuperar algo que me pertenece y dejar un recordatorio para cuando intenten volver». Antes de despedirnos, el notario me estrechó la mano. «No te precipites. Espera la orden». «Siempre he sabido esperar», le dije. Esa noche volví a la playa. Las luces de mi casa seguían encendidas. Pero ahora no las miré con tristeza. Las observé como un arquitecto mira una estructura antes de reconstruirla. Esperé hasta que todos durmieran. Caminé hasta el costado donde estaba el estudio y marqué el punto exacto bajo las tablas de madera.
Allí aún debía estar la compuerta. Acaricié el suelo y sonreí. El mar rugía, cómplice. Esta casa tiene alma, susurré, y el alma siempre recuerda quién la construyó. Me alejé despacio, con el ruido de las olas cubriendo mis pasos. Mañana comenzaría la verdadera lección. Esa madrugada, el cielo estaba limpio, y el mar parecía respirar despacio. La luna se reflejaba en las ventanas de la casa, y por primera vez no sentí dolor al verla. Solo propósito. Esperé hasta las 3 de la mañana. A esa hora, las luces estaban apagadas y el sonido de los ronquidos se mezclaba con el de las olas. Caminé descalzo por la arena para no dejar huellas. Cada paso era un latido. La llave vieja que guardaba en el bolsillo pesaba más que nunca. No por el metal, sino por lo que representaba. La metí en la cerradura lateral, la que daba al estudio, y, aunque había sido cambiada, el cerrojo cedió con un pequeño giro. La misma puerta que había construido yo, reconocía mis manos. Entré sin encender las luces. El olor a pintura fresca y perfume ajeno me golpeó de inmediato. Sobre la mesa había botellas vacías y vasos con marcas de carmín. El suelo, impecable, brillaba con una cera nueva. Pero bajo ese brillo, yo sabía lo que dormía escondido desde hace años. Saqué la linterna y la dirigí al rincón exacto. 3 tablas ligeramente más oscuras que las demás. Me arrodillé y pasé los dedos por la línea invisible entre ellas. Todavía estaba allí, la compuerta. Un pequeño rectángulo sellado con tornillos viejos. Con la paleta de hierro que había traído del taller, comencé a aflojarlos, uno a uno, cuidando que el ruido no despertara a nadie. El último tornillo cayó con un sonido seco. Levanté la tapa. El olor a polvo antiguo me llenó los pulmones. Dentro había una caja de madera envuelta en plástico. La saqué y la abrí con cuidado. Ahí estaban los planos originales de la casa, mis bocetos a lápiz, notas de materiales, cálculos, nombres de proveedores, y entre ellos un sobre cerrado con letras torcidas. Para cuando todo se te olvide, Ernesto. Reconocí la caligrafía de Julia, mi esposa. Sentí que el aire se detenía. Me senté en el suelo y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita hacía más de 10 años. Si estás leyendo esto, es porque tu corazón volvió a doler. Y si duele, es porque sigues siendo el mismo hombre justo que conocí. No te dejes robar lo que construiste, Ernesto. Ni por los de afuera, ni por los de sangre. El respeto no se hereda, se demuestra. Recuerda quién eres. No olvides que tu trabajo vale más que cualquier apellido. Las lágrimas llegaron sin permiso, silenciosas. No era tristeza, era una mezcla de amor y fuerza. Apreté la carta contra el pecho. La voz de Julia, tan clara en mi mente, me devolvía algo que había perdido: convicción. Cuando levanté la vista, la linterna iluminó otra cosa dentro de la caja. Una pequeña carpeta amarilla, marcada con tinta roja. Pagos. Construcción Casa de Playa. Dentro había comprobantes bancarios, transferencias y recibos originales de cada compra hecha para la casa. Todos con mi firma. Todos con fechas y sellos. Era la prueba final. Cada peso, cada ladrillo, cada viga, tenía mi nombre. Cerré la caja y la cubrí de nuevo. Pero antes de sellar la compuerta, guardé en el bolsillo una copia de los documentos más recientes. Sabía que en 3 días llegaría la orden de desalojo, pero quería algo más que eso. No quería solo recuperar mi casa, quería que entendieran. Dejé una nota doblada sobre la mesa del estudio. Solo 4 palabras, escritas con mi letra firme. Las casas no se heredan. Luego salí por donde entré, sin hacer ruido. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no sentí cansancio, solo paz. Me senté en la arena, mirando cómo la luna descendía lentamente hacia el horizonte. El sonido del mar parecía acompañar cada pensamiento. Recordé a Julia una vez más, aquella tarde en que me convenció de comprar el terreno. «Ernesto», me dijo, «un día vas a necesitar un lugar donde nadie te diga que estorbas». Tenía razón. Ese lugar era este, y no pensaba perderlo. A lo lejos un perro ladró. Una luz se encendió en la casa. Era mi hijo, que asomó por la ventana, confundido. Quizás escuchó algo. Me vio sentado en la arena, y nuestras miradas se cruzaron por un instante. No dije nada.
Solo levanté una mano en señal de saludo. Él no respondió. Se quedó un momento más, observándome antes de cerrar la cortina. No sabía, aún, que en ese mismo instante, bajo sus pies, descansaba la evidencia de todo. Mientras el viento agitaba las palmeras, murmuré para mí mismo: 30 años de trabajo, y aún tengo las llaves, las pruebas y la paciencia. La paciencia del viejo, la más peligrosa de todas. Eran las 4:20 de la mañana cuando escuché el motor del coche del licenciado Ramírez detenerse frente a la casa. El cielo seguía oscuro, pero la brisa del mar ya traía el olor del amanecer. Yo estaba despierto desde hacía horas, tomando café en un termo viejo, mirando las luces lejanas de los barcos pesqueros. Ramírez bajó con paso firme, acompañado de 2 hombres con chalecos azules. Uno de ellos llevaba una carpeta gruesa y el otro sostenía una linterna grande. El primero se presentó con voz autoritaria: oficial del Juzgado Civil número 3 de Mazatlán. Venimos a ejecutar una orden de desalojo por ocupación no autorizada del inmueble. Asentí sin decir palabra. No era momento de discursos, sino de hechos. Mientras ellos avanzaban hacia la puerta principal, yo permanecí detrás, con las manos cruzadas a la espalda. La puerta se abrió al cuarto golpe. La suegra de mi nuera apareció envuelta en una bata de flores, despeinada y con el rostro desencajado. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? El oficial levantó el documento sellado. Orden judicial. Todos los ocupantes deben desalojar la propiedad inmediatamente. El grito que soltó fue un intento inútil de autoridad. Esto es un abuso. Esta casa es de mi hija y de su esposo. Ramírez respondió con serenidad quirúrgica. Señora, los documentos oficiales establecen lo contrario. Aquí está la escritura, a nombre de Mendoza Construcciones S.A., de C.B., cuyo representante legal, apuntó hacia mí, es el señor Ernesto Mendoza. El silencio fue absoluto. Mi hijo apareció en las escaleras, con el cabello desordenado y el rostro aún somnoliento. ¿Qué significa esto, papá? Me quedé quieto, mirándolo a los ojos. Significa que el que se olvidó de quién soy va a recordarlo hoy. El oficial comenzó a leer los detalles del acta. Se constata la presencia de ocupantes sin consentimiento del propietario legal. Se observan modificaciones de cerraduras y uso de tarjetas ajenas para equipamiento del inmueble. Cuando escuchó eso, mi nuera giró hacia él, furiosa. ¿Qué hiciste, Luis? Él balbuceó algo inentendible. Yo no dije nada. Solo miré hacia el mar, que empezaba a teñirse de naranja. Ramírez me entregó un sobre sellado. Aquí están las copias certificadas, Ernesto. Puedes abrirlas cuando todo termine. Los oficiales comenzaron el procedimiento. Pidieron a los ocupantes que recogieran sus cosas. Mi hijo, todavía en shock, intentó discutir. Papá, esto no puede ser así. Somos familia. Sí, respondí. Pero la familia no se mide por la sangre, sino por el respeto. La suegra, mientras tanto, murmuraba maldiciones y órdenes, como si aún mandara en mi casa. El oficial la interrumpió con voz fría. Señora, si continúa alterando el orden, tendré que solicitar apoyo policial. La mujer calló. Las risas, la música, el ruido de las botellas, todo había desaparecido. Solo quedaba el sonido del mar y el roce de las maletas sobre el piso. Mi hijo bajó las escaleras con los ojos rojos, se detuvo frente a mí. Papá, no quería que llegáramos a esto. Pero llegaste, le respondí, porque confundiste mi silencio con debilidad. Él bajó la mirada. Detrás, su esposa lloraba en silencio, no por culpa, sino por vergüenza. Sabía que el espectáculo era público. Los vecinos se asomaban desde las terrazas, curiosos, murmurando entre ellos. Cuando el último de ellos salió, el oficial me extendió un documento. Acta firmada. Propiedad restituida. Tomé el papel y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Gracias, licenciado. Gracias, oficial. Ramírez me miró, serio, pero con una chispa de orgullo en los ojos. Te lo dije, Ernesto. La ley también sabe hacer justicia cuando uno la guía con dignidad. No fue justicia lo que busqué, le respondí. Fue paz. Nos quedamos mirando el horizonte unos segundos. El sol empezaba a salir, y la casa, bañada por esa luz dorada, parecía renacer conmigo. Cuando todos se marcharon, caminé lentamente hacia la terraza.
La mesa donde se habían sentado a reír estaba aún desordenada. Vasos vacíos, una botella de vino abierta, una servilleta arrugada. En ella, con letra apurada, alguien había escrito: «Bienvenidos a su casa». La tomé y la guardé en el bolsillo, no como rencor, sino como recordatorio. Fui hasta el estudio. Abrí la compuerta secreta y saqué la caja de madera. La coloqué sobre la mesa y la abrí. Dentro estaban los papeles, la carta de Julia y la llave original, los 3 símbolos de mi vida. Respiré hondo. El mar rugía detrás de mí. Sentí que, por fin, todo encajaba. No necesitaba gritar, ni celebrar. La verdadera victoria era el silencio con el que los que te subestimaron se dan cuenta de su error. Salí al porche y me senté frente al amanecer. El viento traía olor a sal, café y promesas. Pensé en Julia y dije en voz baja: «Ya está hecho, mi amor. Recuperé lo nuestro». En ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de voz, de mi hijo. «Papá, no sé cómo reparar esto. Solo quiero hablar contigo». No respondí. Apagué el teléfono. Dejé que el mar siguiera hablando por mí y cerré los ojos. El viejo había recuperado su casa. Pero más importante aún, había recuperado su dignidad. Pasaron 3 días desde el desalojo. La casa volvió a oler a madera, a mar y a café recién hecho. Por las noches, el viento entraba por las ventanas abiertas y movía las cortinas como si la voz de Julia aún viviera allí. El silencio, después de tanto ruido, se sentía como una bendición. El 4.º día, mientras barnizaba la terraza, escuché un coche detenerse frente al portón. No era Ramírez. Era un sedán azul, modesto, con el parabrisas cubierto de polvo. Cuando la puerta se abrió, vi a mi hijo. Llevaba la misma camisa arrugada que usó el día del desalojo. No traía equipaje, ni esposa, ni orgullo. Solo culpa. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Es tu decisión», respondí, sin dejar de barnizar. Entró. Miró alrededor, como quien visita un museo del pasado. El mar brillaba detrás de las ventanas, y los tablones recién pulidos reflejaban la luz. «Huele igual que antes», dijo. «Porque esta casa nunca cambió», contesté. «Solo cambió la gente que la habitaba». Guardó silencio. Luego, con voz baja, murmuró: «Papá, lo arruiné todo». «No», dije. «Solo confundiste el precio de las cosas con su valor». Se sentó frente a mí, en la misma silla donde años atrás me había contado que iba a casarse. «No sé cómo pedirte perdón. El perdón no se pide, hijo, se demuestra». Le ofrecí un café. Mientras servía, noté que tenía las manos temblorosas. No por miedo, sino por vergüenza. «Perdí el trabajo, papá», confesó. «La empresa me despidió cuando todo se hizo público». Asentí. El mar devuelve todo lo que se lanza en él. A veces tarda, pero siempre regresa. Nos quedamos callados unos segundos, oyendo el sonido de las olas. Luego le hablé sin dureza, pero con verdad. «Te voy a decir algo, Luis. No te fallé cuando eras niño, ni cuando te ayudé a montar tu negocio. Pero tú sí me fallaste cuando creíste que tu padre era un obstáculo». Él asintió, los ojos húmedos. «Lo sé. Entonces escucha bien. Si quieres reconstruir algo conmigo, tendrás que hacerlo como lo hice yo», dije, señalando el suelo. Con las manos, con paciencia y con respeto. Sacó algo del bolsillo. Eran las llaves falsas, las que había mandado hacer cuando cambiaron las cerraduras. Las puso sobre la mesa. «No valen nada», murmuró. «Exacto», respondí, «porque las llaves no abren puertas si no hay confianza». Quise creerle. En su mirada ya no había arrogancia, sino cansancio. Le ofrecí quedarte esa noche, pero no en la casa. Hay una pequeña cabaña detrás del taller. Si de verdad quieres empezar de nuevo, empieza desde ahí». No protestó, solo asintió. «Gracias, papá». Al caer la tarde, lo vi limpiar la vieja cabaña, barrer el polvo y acomodar una colchoneta. Yo observaba desde la terraza, sin intervenir. Era un acto simbólico. Si quería reconstruir el respeto, debía empezar desde el suelo, igual que yo lo había hecho una vez. Esa noche, cenamos en silencio. Solo el sonido del viento y del mar acompañaba nuestras cucharas. Antes de dormir me dijo: «Mamá estaría orgullosa de ti». Lo miré y respondí con calma:
Tu madre estaría feliz si viera que aún puedes aprender. A la mañana siguiente, cuando salí al jardín, lo encontré lijando las tablas viejas del muelle, sin pedírselo. «Quiero repararlo», dijo. «Está torcido, como yo». Sonreí por primera vez en días. Entonces empieza por ahí. Durante las siguientes horas trabajamos juntos, como hacía años no lo hacíamos. El sol nos quemaba la piel, pero el trabajo limpiaba algo más profundo. A cada martillazo, el silencio entre nosotros se hacía más liviano. No hablábamos de lo pasado porque ya estaba dicho, solo del mar, del clima y de los tablones nuevos. Al mediodía le llevé agua y pan. «¿Sabes por qué sigo aquí, hijo?», pregunté. «Porque esta casa es tuya», respondió. Negué con la cabeza. «No, porque aquí está lo que construí con amor, y eso no se abandona, ni aunque duela». Él dejó el martillo y me miró con ojos sinceros. «Papá, no merezco quedarme aquí». «Tal vez no», dije, «pero mereces aprender por qué un hombre debe ganarse su lugar». Guardó silencio. El viento movió las cortinas de la terraza, igual que lo hacía cuando Julia cocinaba. Durante un instante, sentí que ella estaba ahí, observándonos, aprobando cada palabra. Al caer la tarde, el muelle volvió a quedar recto, fuerte. Luis se quedó mirándolo, con las manos llenas de astillas y el rostro manchado de sudor. «Nunca pensé que doliera tanto reparar algo», dijo. «Por eso mismo vale», respondí. «Todo lo que duele, enseña». Esa noche, antes de irse a dormir en la cabaña, me dio un abrazo torpe, como de niño. No dije nada, solo le di una palmada en el hombro. Había empezado el camino correcto, pero el perdón total aún estaba lejos. Faltaba una última lección, y esa lección llegaría con el amanecer. El amanecer siguiente fue distinto. El aire olía a madera húmeda y café recién hecho. El mar estaba sereno, casi inmóvil, como si también esperara algo. Don Ernesto había despertado antes del sol, como siempre. Llevaba una camisa blanca limpia, un pantalón de lino y el mismo sombrero de ala corta que había usado el día en que compró el terreno de la casa. Era un día especial. Desde la cabaña, Luis apareció con la cara todavía somnolienta, el cabello despeinado y los brazos cubiertos de polvo. Había trabajado toda la noche puliendo las barandas del muelle. Cuando lo vio, Ernesto sonrió levemente. «¿Dormiste algo?» «Un poco», respondió él, «pero no quería parar». «Eso es bueno. El cansancio del cuerpo purifica lo que el alma ensucia». Caminaron juntos hacia la terraza. Sobre la mesa había 2 tazas y una caja de madera, la misma que Ernesto había sacado del suelo aquella noche. Luis la observó, curioso, pero no se atrevió a preguntar. Ernesto sirvió café en silencio. Solo el murmullo de las olas acompañaba el momento. Después de unos segundos, el viejo habló. «¿Sabes por qué no te grité, hijo?». Luis negó. «Porque cuando gritas, pierdes el respeto que intentas enseñar». Lo miró a los ojos y continuó. «Yo no te quería humillar. Quería que entendieras lo que nunca te enseñaron. Que una casa sin gratitud se convierte en cárcel y una familia sin respeto se convierte en ruido». Abrió la caja. Adentro, las llaves originales de la casa brillaban con un tono dorado bajo el sol naciente. También estaba la carta de Julia, cuidadosamente doblada. Ernesto la tomó y la leyó en voz alta, sin temblar. «El día que sientas que te quedaste solo, Ernesto, abre estas líneas. No olvides que la soledad de un hombre justo es siempre temporal. Algún día alguien entenderá que no fuiste duro, sino sabio, y ese día tu silencio será más fuerte que 1000 palabras». Cuando terminó, Luis tenía los ojos húmedos. El viejo cerró la carta y la volvió a guardar. «Tu madre sabía mirar el futuro mejor que yo, y tenía razón», dijo el hijo, bajando la cabeza. Entonces Ernesto colocó las llaves sobre la mesa. «Mira bien», dijo. «Estas llaves no abren solo puertas, también abren conciencias». Luis las observó, confundido. «¿Me las estás devolviendo?» «No», respondió con calma. «Te las estoy prestando, para que aprendas a cuidar lo que un día te tocará merecer». Luis frunció el ceño. «¿Y cómo sabré cuándo me las gané?» Ernesto sonrió con ternura, la primera sonrisa plena en mucho tiempo. «Cuando seas capaz de dar sin esperar nada. Cuando puedas ver a un hombre viejo y no pensar en carga, sino en historia. Entonces, y solo entonces,
Podrás entrar de nuevo por esa puerta como dueño. No por herencia, sino por honor. El muchacho asintió en silencio. No había reproches, solo comprensión. Se levantó, tomó las llaves y las besó antes de devolverlas. Aún no las merezco, papá. No, hijo, pero ya empezaste a caminar hacia ellas. Se abrazaron, largo, sincero. El mar golpeaba suave las rocas, como si aplaudiera en silencio. Unos minutos después, Luis se marchó caminando por la arena. No llevaba coche, ni dinero, ni orgullo, solo un propósito nuevo. Ernesto lo vio alejarse hasta que su figura se volvió un punto lejano bajo la luz del sol. Luego volvió a la terraza. Tomó la caja y la guardó en el mismo compartimento del suelo. La madera crujió, sellando no solo el hueco, sino el pasado. El resto del día lo pasó reparando un pequeño bote viejo que había quedado varado junto al muelle. Cada golpe de martillo tenía un ritmo casi musical. Cuando terminó, se sentó dentro, mirando el horizonte. A su lado, una gaviota descansaba sobre la borda, inmóvil. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Luis. «Papá, encontré trabajo en el taller de don Ramírez. Empiezo mañana. Gracias por no rendirte conmigo». Ernesto lo leyó, y por primera vez en años soltó una carcajada. Una carcajada limpia, libre, de esas que nacen cuando la vida, finalmente, te devuelve la paz que mereces. Sacó del bolsillo una de las llaves y la lanzó suavemente al mar. El sol la atrapó por un instante antes de que desapareciera bajo el agua. «Una menos», dijo en voz baja. «El resto se las dejaré al tiempo». El viento levantó un poco de arena y movió la puerta del taller, que golpeó 2 veces contra el marco, como si Julia llamara desde algún lugar. Él levantó la vista al cielo y murmuró: «Tranquila, vieja, todo está en su lugar». Y mientras el sol descendía y el horizonte se teñía de oro, don Ernesto sonrió, solo pero no solitario, porque entendió que la verdadera herencia no era una casa de playa, sino el respeto recuperado.